Mecánica de Suelos 2, grupo número 1. Hoy es viernes, hoy es 22 de abril de 2022. Muy bien, el día de hoy vamos a cerrar nuestra materia para el primer parcial y hemos acabado todo el contenido. Queremos hablar de especialmente el examen. Entonces, empecemos con aquello. Permítame en primer lugar compartir el cronograma. Entonces ha quedado ahí en su pantalla el cronograma. Agrandamos un poquito. Nos vamos solo a esta columna. Y ahí dice Mecánica de Suelos 2. Que es exactamente nuestra materia. Y dice Gestión 1.22. Sabemos muy bien que hemos empezado clases aquí el 2 de marzo, ¿no? Primero de marzo le diremos. Y aquí está el contenido que hemos visto: incremento de esfuerzos, asentamientos. El 18 de marzo hemos tenido la mesa de examen primera de opción y hemos seguido avanzando hasta el 7 de abril que hemos acabado asentamientos y luego el 8 de abril capacidad de apoyo. Hemos tenido un feriado y ayer jueves 21 de abril hemos terminado capacidad de apoyo. Ahora tenemos el viernes 22 de abril resumen de la materia y preguntas. He visto que había subido otro empezando exploración del subsuelo aquí, pero lo he cambiado. Realmente lo que queremos hacer el día de hoy es esto que está acá, ¿no? Realmente queremos hacer el resumen de la materia y las preguntas, ¿no? Esa es básicamente la idea. Esa es nuestra materia. Y lo que queremos empezar diciendo es que nuestro examen va a ser el 25 de abril, eso es lo que uno ve ahí, y además el 28 de abril, primer examen 1 de 2, primer examen parcial 2 de 2. Entonces, simplemente es un examen, el primer examen parcial, y estamos diciendo que va en dos partes. Eso es normal y tiene de contenido todo lo que hemos visto hasta ahora. Y por supuesto sabemos que el lunes ya tenemos nosotros muy claro que el lunes 25 de abril nosotros pasamos clase a las 15:45, entonces mantenemos el horario 15:45 y además le agregamos que nos han asignado el aula 691B. Y el jueves 28 de abril tenemos la otra parte y el jueves 28, todos los jueves, tenemos clases a las 8:15 y nos han asignado el mismo lugar, aula 691B. ¿Qué deben hacer para llegar ahí? En primer lugar, ser puntuales y llevar su carnet de identidad. Esa es la primera idea. ¿De acuerdo? Yo los voy a ordenar. Entonces, con respecto a esta primera parte, esta primera idea, ¿tienen alguna pregunta?
Bien, estamos tranquilos. ¿Qué debemos esperar en nuestro examen? Ustedes ya saben, pero aquí les muestro algo en este resumen de la materia. Y uno mira y dice, a ver, este ha sido el primer examen parcial. Esa es básicamente la idea. Y ha sido del 18 de octubre del 2021, el semestre 221. Y una pregunta 1 decía determinar el asentamiento en el centro de la fundación de la figura utilizando los métodos de Schulze y Sharif y Burland y Burbidge. Entonces, un ejercicio era este y uno claramente nota qué es lo que trae una zapata, trae las dimensiones de la zapata y detrás o la zapata fundada en una arena, un nivel constante, un peso unitario, fundación flexible y las dimensiones. Y especialmente el número de golpes. Si es corregido, no es corregido, es el N60, el N70, no importa eso ahora. Se supone que es el que utiliza la ecuación, ese es el fondo, y trae un N12 y trae la distancia donde se midió el N12 a 1,5, el N15 a 3, el N16 a 4,5 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué pedía este ejercicio a hacer? Obviamente hallar primero la carga neta, ahí está, y luego calcular el valor de N promedio y utilizar la fórmula y ahí daba 5 milímetros. El N promedio entendemos cómo se determina determinando cuál es el espesor que se comprime, ¿no? Y en el otro ejercicio, en el siguiente, decía utilizando el método de Burland, entonces había que hallar el N promedio en el estrato que se comprime y las ecuaciones necesarias. El día de hoy no estamos resolviendo, solo estamos diciendo que eso hemos aprendido y eso podría entrar al examen. Esa es la primera idea. Bien, segundo, aparece la pregunta 2 y dice, se va a construir una fundación muy rápidamente en un estrato de arcilla saturada. Todos los datos se encuentran en la figura. Fundación flexible, es lo que dice ahí, ¿no? Una fundación flexible, B igual a L igual a 10, es más bien una pequeña losa, la carga bruta 125, es una arcilla, y a una profundidad que en este caso es el medio sin hallar esos parámetros, se sabe que ese es el esfuerzo sigma prima C y el EU varía de 20 a 30 y pide el asentamiento inmediato en el centro de la fundación utilizando el método de Main y Poulos, el asentamiento inmediato en el centro de la fundación utilizando el método de elasticidad ajustado, y el asentamiento por consolidación utilizando los métodos de Boussinesq y DAS en el cálculo de incremento de esfuerzos. En este ejercicio, pues primera idea, calcular la carga neta y utilizar el método de Main y Poulos y calcular lo necesario en este método, las ecuaciones, y ahí está el primer asentamiento. En el método de elasticidad ajustado, tener en cuenta que el método halla no en el centro, sino en una esquina, entonces hay que dividir para tener la esquina y a partir de eso los parámetros necesarios está el asentamiento. Y luego el asentamiento por consolidación, y como es consolidación, entra con alfa SC asterisco y con los incrementos todo lo necesario, que el día de hoy no estamos viendo ese detalle, solo el de consolidación, que eso pide el examen, entonces ahí está el asentamiento por consolidación. Y esa era una pregunta 2. Y una pregunta 3 decía,
Para la fundación de la figura se pide determinar la presión admisible, considerando que este suelo era arena, y la pregunta B, la presión admisible, considerando que el suelo es arcilla, con estos datos o estos datos. En un caso A o en un caso B, en el caso de arena la resolución está ahí, con todo lo necesario, y en el caso B de arcilla, la solución la conocen, está ahí, saben que hay que ir con mucha calma y el resultado está ahí. Ese es un primer examen parcial, 3 preguntas. Entonces uno dice, eso quiere decir que el lunes pueden haber 2 preguntas o una, pueden involucrar las cosas así tal cual están. Es posible, ¿no? No hay problema. ¿Alguna pregunta hasta acá? Sí, es respecto al formulario. Todavía no hemos llegado al formulario, estamos viendo el contenido. Perfecto. Está bien. El formulario lo tengo en esta pestaña. ¿Ok? Entonces, ahora hablemos del contenido. ¿Qué otra cosa toma el examen? Y aquí podemos ver un otro examen de 12 de abril de 2021, semestre 1-21. Aquí otra vez dice método de Burland y Burbidge en este caso. Y el cálculo del asentamiento en una pregunta 1 y en una pregunta 2 da el asentamiento en suelo estratificado, una arena, arcilla, arena, y pide utilizar el método tangente de Yambu, el asentamiento de consolidación en la arcilla después de un mes de colocada la zapata y el tiempo que tomará alcanzar un grado de consolidación de 90%. Entonces, en ese sentido, uno puede calcular los asentamientos en la arena superior, la arena inferior, el medio, el tiempo para un determinado periodo y listo. Y la pregunta 3 en este ejercicio dice, ahora se trata de otra vez una arena, una arcilla y una arena, y pide determinar la capacidad admisible utilizando los métodos de Koduto y Vesic. En ese caso hay que pensar en Vesic hasta aquí y a continuación el método de Koduto, que es el de Schmermann aplicado a estratos, y luego la capacidad admisible. Entonces uno mira ahí y dice, también son 3 preguntas que involucran este examen. Y si vamos un semestre antes trae una zapata, otra vez Schulze, Sharif y Burland y Burbidge. Y a continuación se va a construir una fundación en estrato rígido, SDI, y otra vez asentamientos como de los que hemos hablado, es ese que está parecido al otro examen. Y en la pregunta 3, capacidad admisible con esos datos. Si es que no te he copiado 221, por eso estaba idéntico, y 221. Entonces no me preocupa mucho. Hecho. Entonces ese es por un lado el contenido. 1.21, 2.21 y el cronograma. Ya. Entonces no hay lío. Muy bien, entonces sabemos que eso es lo que pueden esperar para los exámenes. Y por supuesto, todo esto requiere un formulario, entonces hay un primera parte que dice formulario 1.22 sobre el capítulo 1. Además, hay otro formulario que es este de acá, el capítulo 2, asentamientos, y hay un tercer formulario
que es el capítulo 3, capacidad de apoyo de fundaciones superficiales. Y lo que les he pedido es que mantengan separados estos capítulos. Por ejemplo, yo les puedo decir, esta primera pregunta solo requieren el formulario del capítulo 1 o solo el formulario del capítulo 2 o los 3 formularios o solo el de 3 o el 1 y el 3, manténganlos separados, ¿no? Esa es básicamente la idea. Bien, ahora sí, alguien preguntaba sobre los formularios, adelante. Está bien, Inge. Mm, Dijo que no tenemos que aumentar nada, absolutamente nada. Nada. Entonces, cuando ya estemos a mitad, por ejemplo, ya en el proceso del examen, ya solucionándolo, ahí podemos marcar nuestro formulario de marcar algo o aún así no se debe tocar. Bien, entonces, ¿qué pasa normalmente con estos formularios? Voy a explicar en largo. Vamos a decir, alguien dice, yo he notado que para este problema ha entrado Schulze y Sharif y está estudiando rápidamente y dice, este valor es el promedio, pero no realmente no le agarra mucho a lo que es el promedio y anota alguito, es solo un ejemplo, ¿no? Entonces anota alguito y vamos a poner en color negro y aquí dice, entonces, una superficie y dibujo una zapata así rápidamente a mano y abajo pone una cosa de esas y ahí pone H y ahí se pone N1, N2 y N3, por decir algo. Y uno ve un borrador, un dibujito así muy rápido, tímido, con trazos no totalmente permitidos y ya, y uno dice, estoy excusado, no hay problema. Entonces yo reviso su formulario y veo ese detalle, un detalle simple, ¿no? Pero en ese detalle simple yo veo que están usando ayuda a memoria, están agregándole algo al formulario, están queriendo recordar cómo entra ese valor de n. Solo un ejemplo, ¿no? Y tiene algo añadido. Ese algo añadido, por más de que el alumno me diga, no, estaba estudiando, se me ha pasado, cualquier cosa, es muy claro que es un algo añadido muy chiquito, pero complementando lo que está en el formulario, porque no se acordaban, algo que deben saber manejar. Consecuencia, algo así realmente no es válido y pequeños detalles de ese estilo, aunque sean chiquitos, aunque su lápiz no esté muy negro, involucra que han ido más allá de lo que representa el límite de lo que deben tener. Consecuencia, su formulario no es válido y ya quiere decir que han transgredido las reglas del curso, por lo tanto, ya no pueden dar más su examen y se los anulo. ¿De acuerdo? Eso que quede realmente clave. Y en ese sentido, pues, ¿qué sucede si es que ha pasado 45 minutos de examen y yo llego a un alumno a ver su formulario después de 45? Puedo hacer eso, ¿no? No revisar al principio. Y ese alumno me dice, no, esto acabo de anotar, es parte de la solución del examen. Bueno, ya no puedo saber, posiblemente. Entonces, para evitar esos problemas de que yo malinterprete cualquier cosa que tienen ahí, entonces dejen su formulario limpio de esas cosas. No trabajen
en su formulario, trabajen en su examen estas cosas. Ahora, por supuesto, si uno necesita, eso es otra cosa, si uno necesita agarrar y entra con el B, agarra su regla y marca en el formulario eso y hasta ahí, y de ahí marca ese valor, utiliza su regla, mide eso y calcula un valor ahí, eso se puede hacer, para eso es el formulario, para eso es el formulario. Y una vez que yo haya hecho eso en mi formulario, si lo he hecho, no lo dejo al lado para que el de atrás vea mi resultado. Simplemente lo tengo bien guardado. Pero esto, para eso es el formulario. No sé si te he respondido, si tienes algo más específico a eso. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Está todo claro. Bien. Vamos a otro detalle. Entonces, esos son los formularios. Solo no se olviden, algo que también es importante de resaltar es que el formulario dice 1.22, ¿no? Entonces uno mira ahí y todos son 1.22 y les he pedido que impriman anverso y reverso para disminuir la cantidad de hojas. Entonces hay una 1.18 y adicionalmente 2.18, así sucesivamente. Ahora vamos a la última hoja y en la última hoja nos dice medio estratificado y nos trae el valor de H que hemos visto hace muy poco tiempo. Ayer jueves hemos visto ese valor de H y valores promedios de valores de C y para estos parámetros los valores de N asociados con medio estratificado. Entonces uno dice, a ver, yo tengo un formulario 1-2020, creo que no ha cambiado mucho. No, fíjense que, por ejemplo, esto no es lo mismo. Entonces, esa es la razón, si bien parece el mismo y muchas hojas son idénticas, pero ese es un ejemplo de por qué tienen que tener el más actualizado, que tenga lo último, ¿no? Y en algún caso, por ejemplo, habrá algunas ecuaciones adicionales, por citar algo, ¿no? Por decir, no, a ver cuál se me ocurre aquí. Por citar algo, ¿no? En este semestre yo les pongo esta tabla 3.1 y el siguiente semestre agarro y digo, vamos a siempre tomar 3, no necesitamos esta tabla, es solo un ejemplo. Entonces, y al hacer eso, en clases, les digo, esta tabla ya no sirve, no, siempre 3 en nuestro curso. Y en el formulario quito esta tabla del siguiente semestre, del 1-2023, por decir algo. Entonces esa es una tabla que ya no sirve, pero alguien en cierta circunstancia podría utilizar el 4 por usar un formulario pasado, cuando ya el curso no requiere, no porque la tabla haya estado mal, sino porque hay ciertos detalles que de semestre a semestre cambian y desaparecen de un lado o se aumentan. Entonces es muy, muy importante que lleven el 1-2022. ¿De acuerdo? Pues no digan, ay, yo ya tengo pérdida de dinero. No, simplemente lleven el 1-2022. Eso es lo que quería mencionar con relación a esto. Bien, algo más sobre el formulario. Alguien ha preguntado sobre la calculadora. En un momento llego a eso. Sobre el formulario, algún otro detalle. Si en el camino creen que hace falta alguna ecuación, si el día de hoy creen que hay alguna, hablen ahora o en el mismo examen pueden preguntar, hace falta tal. Y por supuesto que a veces
Puede surgir que haga falta, ¿no? Puede ser, pero entre tanto no le añadan nada, solo pregunten. Bien, entonces estamos tranquilos con relación a esta primera parte. Entonces vamos a dejar en esta pestaña y yo me voy a ir a otra pestaña y aquí estoy llegando a trabajo de clase y voy a largar, crear una nueva tarea y acabo de crear el formulario de inscripción. El formulario de inscripción dice: el examen es presencial en el aula 691B. Sin embargo, es imprescindible llenar este formulario para poder ingresar. Entonces, deben llenar su formulario, ¿de acuerdo? Y en un instante voy a mostrarles qué hay en este formulario. Dije, mientras puedo hacerle una pregunta. Adelante. Nos ha mandado ya el comentario de aceptación de nuestra tarea. A mí solo me llegó a la última tarea. Es más, o sea, eso es suficiente. Con eso ya sé que puedo dar el examen o no. Solo con ese comentario del último. A eso voy. Ah, ya. Gracias. Entonces ahora estoy compartiendo. Voy a intentar, esperen un ratito. Ayer cuando compartía esto he salido del Meet. Ahora veamos si vuelvo a salir del Meet. Déjenme un segundo. Bien, ahora no he salido del Meet. Ayer intenté esto 2 veces, pero a veces uno hace cosas raras. Ya, está bien. Ahora vamos bien. Entonces ahora solo no quería compartir la ventana como es propio solo la pestaña. Entonces acabo de habilitar esto que va a responder esas cosas que tienen que llenar. No llenen ahorita, esperen, no se desesperen. Primera idea, ¿para cuándo está fijada esta tarea, este formulario? ¿Puede alguien decir? Domingo hasta las 11:30 am, ingeniero. Eso, hay tiempo en otras palabras, ¿ok? Hoy es viernes, pueden hacerla en un ratito, no hay problema. Mañana o el domingo en la mañana hay tiempo. Entonces, no desesperarse, quiero que entiendan en esta clase el formulario. Entonces dice, registro a primer examen parcial, es lo que veo ahí, y me dice mecánica de suelos 2, grupo 1. Correo, por favor, ahí pongan su correo con mucha calma, su correo institucional. Luego dice datos generales, cuál es mi número de carnet de identidad, cuál es mi número CIS, mi código CIS,
Y luego dice cuáles son mis nombres. Y miren el formato. Ese es el mío, Luis Mauricio, y el formato es primero mayúscula, luego minúscula. Entonces, si ustedes tienen otro nombre, no le pongan todo en mayúscula, no le pongan todo en minúscula, pónganle en ese formato, ¿ok? Y no le pongan Luis Mauricio, o sea, disculpen, pero alguno me ha llegado así. Ese es mi nombre del docente. Cuando dice cuáles son mis nombres, me estoy poniendo en sus zapatos, ¿ok? Eso aclaro. Y luego dice cuáles son mis apellidos, entonces debo anotar. Y luego me pregunta, fecha en la que fui registrado en el WebSys. Puede ser que se hayan registrado ustedes, se hayan inscrito antes, pero luego han migrado su nota una fecha y las fechas que yo entiendo que han migrado las notas son el 25 de febrero, el 14 de marzo, el 31 de marzo y el 11 de abril. Entonces ustedes dicen, yo he estado desde la primera clase, no, yo acabo de llegar, etcétera, y marcan. Bien, entonces esto de fecha en que fui registrado en el WebSys, ¿les queda muy claro? Sí. Y luego viene la sección 2, la pueden ver a continuo porque yo he creado el formulario, ustedes solo pueden llenar la sección 1 y recién pasar a la 2. Y ahí dice requisitos. Debe cumplir todos los requisitos para poder registrarse este examen. Asistencia. Revisar los registros de asistencia al Classroom y considerar que ha asistido a una clase si ha estado presente en más del 60% de la duración de esa clase. Entonces aquí están todas las fechas que hemos pasado clases. Entonces uno dice, a ver, yo recuerdo que he ido a toditas las clases, anota sí, no se preocupa tanto. No es que tiene que tenerle miedo a eso. O uno dice, yo no he ido a una sola clase, la del jueves 24 de marzo, anota no. El cuidado que deben tener es en el siguiente, si están muy al borde, ¿no? Y dicen, yo la verdad es que soy de los que no he ido a ni una clase y me he conectado. Y al conectarme no he podido tantos días. Está bien, entro. Pero ¿cómo yo sé que no me ha llamado ese día y me ha sacado de la clase porque no he contestado? Tal vez ha sucedido eso. Mejor veo que no ha sucedido eso, porque el que ha estado sabe, ¿no? No se preocupa por eso. Pero el que no ha estado, he llamado algunas veces y he quitado a varios. Entonces no han alcanzado a estar toda la clase, ni el 60%. Entonces tienen que revisar que hayan quedado registrados. El registro está ahí, lo que yo veo. Entonces tienen que en ese caso revisar, ¿no? Y si no se acuerdan nada y dicen, no, yo soy de los que no sé esas cosas, no me ato a semejante burocracia, bueno, pues ahora tienen que revisar a cuál han venido y no de acuerdo al registro. Esa es la idea de acá. Y por supuesto, hay diferentes puntajes y diferentes maneras en el sentido de que uno llega antes o después. La exigencia es 75% y dice, para los alumnos que ingresaron a la WebSys el 25 de febrero, el porcentaje de asistencia se calcula sumando el número de veces que marcó sí, dividido entre 18 y multiplicado por 100. Porque hay 18 clases para asistir. Si uno llega el 14 de marzo, es dividido entre 14. Si uno llegó el 31 de marzo, es dividido entre 7. Y si uno llegó el 11 de abril, es entre 3. Pero hay un 75% que debe cumplir. Y luego uno saca su propio porcentaje y anota ahí. Yo he asistido del 75 a 100 o del 25 al 49, lo que corresponda, y anoto. Entonces yo ya sé, tengo la verificación. La mayoría ya sabe antes, pero sabe ahora con certeza. Estamos manejando lo mismo. ¿Por qué hago esto? Porque hace algunos semestres los alumnos me decían, no, pero yo encontré la introducción, yo no.
yo he pensado que las 3 primeras clases no había. No, así queda claro a lo que uno debe asistir. Y la clave, una vez que yo me he ordenado, sé el número exacto, cumplo el requisito de asistencia porque he asistido a 75% o más de las clases para este periodo, ¿sí o no? Si es más del 75%, sí, entonces cumplo. Si es no, no cumplo. Eso es todo, no cumplo el requisito. Bien, eso en cuanto a asistencia. Preguntas con relación a asistencia. Inge, buenas tardes. Adelante. El día 11 de abril tuvimos 2 clases, una que no estaba en nuestro horario y volvimos a pasar en el horario que nos toca. En la mañana yo no pude asistir, ¿eso cuenta como inasistencia? No, la idea es la siguiente. La clase que yo realmente no he podido pasar clases ha sido esta entre medio de aquí. Jueves 31 de marzo, lunes 4 de abril, yo no he podido pasar clases el viernes 1 de abril. Entonces, el viernes 1 de abril no cuenta aquí. Y la he reemplazado el 11 de abril, lunes, y cuando he subido la asistencia, he puesto y les había dicho y he vuelto a poner en el Classroom esta clase, la del 11 de abril reemplazo, la subo y la grabo porque como les he fallado, no necesariamente todos pueden estar, entonces véanla, pero no cuenta como asistencia. Entonces esta del lunes 11 de abril no es la clase de recuperación, es la clase normal, esa cuenta dentro de la asistencia. Está bien, Inge, gracias. Bien. ¿Qué otra cosa entiendo de la asistencia? ¿No? ¿Qué es un control de la asistencia? Tarea requisito 2. Lo que otro que preguntaba. Entonces aquí, evidentemente, esta tarea que le he puesto aquí, ejercicios a resolver, 7 ejercicios del capítulo 3, pero han entregado más que eso. Han entregado, creo que una del capítulo 1, otras 2 del capítulo 2 y otras del capítulo 3. Está perfecto. Quien ha entregado la 1, la 2 y la 3 está muy bien. Y la 4, ¿no? Esta es la tarea 4. Perfecto, ha hecho esas 4. Y está listo si ha hecho estos 7 ejercicios. Ahora, ¿quién, por decir algo, no ha hecho esta tarea y ha hecho las anteriores? Si reviso las anteriores, es lo mismo, porque les ha faltado esta. No sé si me entiende. O sea, la clave es que si reviso todas y esta no está hecha, aunque hayan hecho las anteriores, igual no han hecho todas. Entonces me he permitido tomar la última. He simplificado mi vida, esa es la palabra exacta, y ¿saben cuántos alumnos entraron primero? Como 100, no sé, vamos a decir 50, aunque bueno, ya no me acuerdo mucho del grupo, pero vamos a ponerle un número. Luego la siguiente vez vinieron 200, luego la siguiente vez vinieron 130 y la última vez 100. Eso quiere decir que han entregado unos, otros no, un lío. Entonces he simplificado mi vida. Pero yo estoy seguro que están de acuerdo en que si reviso esta tarea, realmente veo la tendencia que han tenido todos. Alguno puede explicar algo y decir por qué no está de acuerdo, puedo modificar, pero esto hace un buen resumen. Nos concentramos en esto. Entonces, la respuesta que preguntaron, a la pregunta es, ¿va a bastar esto en ese sentido? Si alguien tiene algún comentario y ve una injusticia, puede comentarla, no es la idea hacer injusticias.
un poco de simplificación más que injusticias, pero puede comentar. Adelante. Y después dice, entonces, lo único que tengo que hacer es, si son 7 ejercicios, tengo que dividir entre 7, multiplicar por 100 y tengo el porcentaje. Y lo que les he dicho siempre, les he repetido de clase en clase, prácticamente he repetido todas las clases, porcentaje de la tarea, y si he marcado 100 o menos de 100, cumplo el requisito de tarea porque he hecho el 100% de los ejercicios. Y ahí pongo sí o no. Ahora ya aquí algo muy interesante. Que realmente puse en otro formulario y pensé que entraba en este también. Voy a añadir en este momento. No sé qué ha pasado. Punto. Además, debo haber recibido la confirmación del docente de que mi tarea ha sido aceptada. ¿Ok? No solo que yo creo que ha sido aceptada, sino que el docente me la revisó y me ha dicho aquello. ¿Ok? Entonces ahí podemos ir un ratito a sus tareas. ¿Alguno quiere comentar alguna cosa de lo que ha recibido en su tarea? He puesto las siguientes categorías. Primera categoría, ha hecho su tarea ha sido aceptada, buen trabajo. Porque ha sido buen trabajo. Hay algunos ejercicios y los felicito. Realmente con mucho criterio, bien hechitos, con tiempo, entendiendo la información, que da gusto. Me ha dado mucho gusto ver varios de esos. Los felicito. Y si les he puesto buen trabajo, me refería a eso. Han pasado tiempo. En la siguiente categoría, he visto que, por decir algo, el ejemplo 3.6 que decía, el ejemplo 3.6 decía, utilice para excentricidad y para inclinación, utilice el criterio de Meyerhof, Hansen y Bessich. Y varios han agarrado y han hecho harto de Hansen, Meyerhof, y de Bessich no han hecho. Ahí ha faltado una, pero se notaba que en general estaba bien. Les he perdonado la vida un hito. Y les he puesto, y aquí en mi registro he puesto llamada de atención. Les perdono la vida, pero les voy a quitar nota de su parcial. Ya voy a decidir cuánto. O sea, no van a dar sobre 100 porque no está bien, no estaba entera, pero han hecho harto. Ya. Y ha habido otro grupo al que les he dicho, bueno, evidentemente no han hecho las cosas. Entonces, simplemente gracias por decir que no cumplen los requisitos. Nada más. Y ha habido otro grupo en que de los 7 ejercicios me ha enviado uno, o me han enviado faltando 2 o 3. Alguno de este grupo ha escrito y ha puesto todo listo, pero en este ejercicio 3.6
simplemente se ha quedado en el QS, lo mismo en el 3.5 en el QS y no en el QA. No me ha gustado para nada aquello, entonces eso no acepto. Ah, simplemente les he escrito, he revisado y no tienen completo. Eso es las categorías. Entonces, en ese sentido, ¿algún comentario que quieran hacer con relación a esto de que la tarea ha sido aceptada? Bien. Y después de entender cuándo debo marcar sí y soy consciente de que tenía que hacer las tareas, ah, viene la idea de que marco sí o no y asistencia sí o no. Soy consciente como docente que antes de la pandemia no pedía ni ejercicios ni asistencia, pero después de ver los exámenes que han enviado en la pandemia, como alumnos en general, se me han parado los pelos, me ha salido piel de gallina. No, o sea, muy poco criterio para resolver cuando le cambiaba unos datos y copiar exactamente lo mismo. Muy poco criterio. Entonces he decidido que tienen nomás que pasar más tiempo entre clase y clase estudiando, lo cual no es toda la vida, ¿no? Pero tienen que pasar más tiempo, no dedicarse a tratar de resolver un problema. Tienen que llegar al examen a resolver un problema después de haber crecido. No es que es óptimo el sistema, me doy cuenta, cuidado que crean que sí, no es óptimo, pero al menos les estoy diciendo que tienen que pasar tiempo leyendo y estudiando y construyendo el conocimiento. No vale solo llegar al examen, ese es el fondo. Y no por arruinarles la vida, para que entiendan la materia. Esto se hace en ingeniería civil, nos pagan por eso. Podemos hacer que edificios se caigan si aplicamos mal. No digo que todos van a aplicar, por supuesto que no. O sea, uno como ingeniero civil puede comprarse un volquete y trabajarlo y trabajar en obras y nunca ver esto. Sí, por supuesto que sí, pero esto es parte de lo que uno debe saber. Entonces, de ahí viene el construir el conocimiento. Nada más, ¿no? ¿Para qué tan largo? Hecho. Otra vez, ¿alguna pregunta? ¿Alguna idea? Duda hasta aquí, todavía faltan más cosas que decir, pero hasta aquí algún comentario. Sí, Inge, un pequeño comentario. Adelante. Entonces, si volviéramos a clases presenciales, ¿ya no seguiría con esta metodología? Cuando vuelva a clases presenciales, voy a escribir en el plan global lo que considere necesario. Está bien, Inge, muchas gracias. Ahora estamos con esta metodología. Ok. Cuando volvamos a clases presenciales, uno dice, ¿cómo puede uno tomar lista? Es más difícil, no es tan fácil. ¿Cómo puede entregar prácticas? Y bueno, cuando uno la piensa y quiere realmente tomar lista y que asistan y escuchen, hay formas. Y uno puede usar el mismo Classroom, hay códigos QR. A veces basta que yo en mi celular haga un código QR y todos desfilen al irse del aula escaneando y eso va a tomar 5 minutos, ¿no? Que yo me pare en la puerta y al salir todos escaneen su código QR, por ejemplo, y es posible, pero a la vez uno dice, quizá este hombre no llevó su celular.
hay que pensar más, ¿no? No digo que va a ser así, solo digo que siempre hay formas de pensar, de hacer cosas. Si uno quiere tomar lista y si uno quiere que estén ahí, ¿no? Y entreguen sus prácticas. Eso no más, eso no más. Pero cuando corresponda, ya seguro el siguiente semestre es presencial, a no ser que nos caiga una ola tremenda, pero no debemos esperar eso. Y ya en el plan global del siguiente semestre escribiré lo que tenga que escribir. ¿Algún otro detalle? Bien. Y después dice, es necesario entender bien, dice declaración jurada. He respondido las preguntas anteriores de forma honesta. Entiendo que si el docente hace la revisión y no he sido honesto con mi respuesta sobre los requisitos, va a anular mi inscripción a este examen y ya no podré inscribirme a ningún otro examen y mi nota del semestre será 1/5. No debería haber ese problema, ¿no? Pero anoten nomás lo que tienen que anotar y digo, entiendo que tengo que ser honesto, marcar lo adecuado. Entiendo. Ahora miren acá, dice, si cumple con los requisitos de asistencia y tarea entregada, puede seguir adelante. Si no los cumple, por favor ya no llene el formulario y no lo envíe. Era solo una ayuda para que sepa si cumple o no. Si no cumple, no lo llene. Ahora, si lo llena y lo envía, mire, si envía el formulario, se considera que ha asistido al primer examen parcial y ya tiene una nota mínima 5/100. Ya no es posible que su nota figure como abandono. Eso para los que estaban habilitados y para los que adicionalmente no estén habilitados. Entonces alguien no habilitado puede decir, yo voy a para el siguiente hacer todo, asistir a todo y voy a cumplir los requisitos y voy a aprobar la materia. Perfecto. No necesita llenar el formulario para eso. Simplemente va cumpliendo los requisitos a futuro y en algún momento les voy a decir, vuelvan a llenar la tarea que corresponda para satisfacer lo que no tenían en el primer parcial. Y luego tienen que cumplir para el final, digo, para el segundo parcial, y se entiende que el final significa haber cumplido para el primero y haber cumplido para el segundo. Entonces no necesitan llenar para seguir en carrera. Pero si llenan y si alguien dice, bueno, ya me está haciendo muy pesado, van a volver a abrir 3, 4, 5 veces el sistema, me voy a salir en una de esas, puede hacerlo. Anote lo que anote aquí. Pero nunca se olviden que si uno no se ha salido del sistema o no abren el sistema este semestre, entonces si han llenado esto, su nota es 5 por haber llenado. No, nadie puede decir yo no di el examen. No, el formulario es un compromiso de estar ahí sentado. Antes era virtual, ahora es presencial. Entonces tienen que tener cuidado con eso. ¿Les ha quedado clara esta idea del formulario? Que no hay que llenar porque sí, si igual no voy a entrar, ¿no? Bien, pueden hacer sus preguntas. Y después vienen los compromisos. Por favor, asegúrese de leer con calma y entender de qué trata cada compromiso que asumirá. Primero, declaro de forma jurada. Voy a resolver las preguntas del examen de forma individual usando solo una calculadora científica simple y el formulario impreso del curso sin añadirle una sola nota. Ahí respondo a otra pregunta. ¿Qué calculadora puedo usar? Un HP no puedo usar porque no es una calculadora científica simple. Eso aclaro. Uno puede entender cualquier cosa, pero esa no es una simple. ¿Ok? Entonces, las comunes simples son estas Casio. Bueno, hay de todo, ¿no? Es difícil de decir, pero se entiende que puede uno manejar muchos números, puede manejar estadística, puede manejar ecuaciones
pero no puedo manejar programas de capacidad de apoyo, que sí puede un HP, y no puedo manejar PDFs. Esa es la idea de una calculadora simple. ¿Alguna aclaración al respecto? Adelante. Pueden. Pueden sin ningún problema. Bien, después dice, una vez que me entere de qué trata el examen, no voy a comentar con nadie por ningún medio aspectos relacionados con las preguntas. Esto involucra que no puedo, porque no puedo tener conmigo ningún dispositivo de comunicación, no menos celular, pero tampoco audífonos, nada. Todo dispositivo que permita comunicación y guardado de archivos PDF y otros deberá ser guardado en la mochila y dejado al frente del aula. Igual que antes, si respondo no, entiendo que no seré considerado para este examen. Si declaro que entiendo sí, si pongo no, es que no estoy de acuerdo, entonces no soy considerado para este examen. Y luego dice, no, preguntas, ¿entienden esa idea? Entonces alguien, por decir algo, ¿no? Este domingo le regalan el último iPhone que ya ni sé cuál es. Y el que le ha regalado lo ha comprado a $1,500 y le dice, mira, aquí está. Y uno chocho no se desprende y llega al examen de suelos y sabe, les estoy diciendo, entiendo, juro que entiendo que no lo voy a poder tener en la mano, lo voy a dejar en la mochila al frente del aula. Entonces, uno decide si tengo un iPhone ahí al frente o no lo llevo, porque no lo voy a necesitar en el examen, ¿ok? Entonces sepan que eso va a suceder con sus teléfonos y otros. Declaración jurada. Cada hoja de respuesta debe presentar mi nombre completo y firme en la cabecera y cualquier otro lugar que el docente me pida durante el examen. Debo mostrar mi cédula de identidad al docente en el momento que me la pida, antes, durante o después de la realización del examen. Entiendo que si durante la realización del examen no cumplo con los requisitos de líneas de arriba, mi examen será anulado y posiblemente no pueda dar otro examen a futuro durante este semestre. Entonces, eso, les anulo si no cumplen los requisitos. Entonces, no hay que asustarse, solo hay que cumplirlos, ¿no? No hay que esconder el celular. Entonces, uno está libre, usa su formulario, no le pone nada, da tranquilo su examen, no hay que asustarse, se saca 100 y listo, eso es todo. Pero que quede claro que hay límites y son importantes los límites. Bien, vuelvo a repetir, al marcar sí, estoy solicitando la inscripción a este examen. Entiendo que si no me presento a dar la prueba, tendré la nota mínima y ya no será posible que pueda tener nota de abandono, porque el docente no pone notas de abandono. Solo no pone nota cuando no han estado. O sea, no es que el docente dice, le voy a poner abandono. No. O sea, si no hay nota, deja en blanco y eso representa abandono. Pero si tiene una nota, el docente no borra una nota y dice, tú has abandonado. Eso no se olviden, el docente no decide quién abandona, decide el alumno. Y llenar este formulario es decidir no abandonar. Lo cual no quiero decir que abandonen, pero sean conscientes de eso, ¿ok? Bien, y eso es todo el formulario. Tienen hasta el domingo. Pueden hacer preguntas de cualquier parte del formulario ahora.
Ahora pueden hacer preguntas de cualquier parte de la materia. Y que me ha surgido una duda con el último ejercicio. Adelante. La altura de corte nos ha salido menor que la altura del estrato de arcilla. En caso de que nos hubiese salido mayor que ese estrato, eso ya se considera un suelo estratificado y tendríamos que resolver como lo que nos explicó la última clase. Sí, pero en el último ejercicio no podría resolver con lo que he explicado porque yo solo he explicado arcilla, arcilla, arena, arena, y en el último ejercicio tuvieses un caso arcilla, arena, y tuvieses que ir a leer más. Oh, ya. Ah, ya, gracias, Inge, eso era. Muy bien. En la vida real, si te toca eso, está bien. No hay problema. Pero aquí en examen no te va a tocar ese que entre al estrato de abajo. Se entiende por qué. ¿Algún otro detalle? Inge, buenas tardes. Adelante. Inge, eso significa que, o sea, con todo lo que nos explicó, que, por ejemplo, si yo no he habilitado para dar este examen, puedo dar el segundo parcial, cumpliendo todos los requisitos del segundo parcial. Eso, esa es la idea y puedes todavía dar el final y cuando en el momento del semestre te diga a todo el que no entregó su tarea 1, 2, 3, bueno, ahora valió la 3, pero queda claro que tiene que ser la 1, la 2, la 3 y la 4, más las tareas que vengan a futuro, si las subes completas. Y cuando llegue el segundo parcial, además cumples el 75% de las clases y cuando llegue el final lo propio, entonces todavía puedes dar esos exámenes sin problema. Sí, la respuesta es sí. Allá. Y bueno, está bien, gracias, ingeniero. Lo único que deben tener en cuenta, y soy claro en eso, a veces uno dice, cuando llegue el final, borrón y cuenta nueva. No. El final requiere todos los requisitos del semestre, ¿no? Eso es importante. ¿Algún otro detalle? Inge, una consulta. Adelante. Había 3 ejercicios que todavía no entregamos. Esos, bueno, se quedan así nomás, sin entregar. Esos se quedan sin entregar, esos simplemente son, el objetivo es que ustedes aprendan y yo me permito reducir mi carga de trabajo y les he reducido a estos que han visto. Está bien, Inge, gracias. Y por supuesto, les ha servido, ¿no? Van a dar un examen en base a eso. Podría el día de hoy pedirles que suban, puedo, o sea, no se olviden que no es cuestión de que han trabajado en vano por el objetivo y dos, porque me permito pedir cualquier cosa, cualquier momento, porque tienen que hacer el trabajo de clase a clase. Entonces ahí no digan, si es así, el siguiente capítulo, cuando entregue voy a hacer y después no. Puedo pedir subir uno por uno, todos al final, en 2 partes, etcétera, etcétera. Eso no la duden, no encuentren mecanismos y todo para decir voy a aliviar y ya conozco al docente cuando pregunta. No, hagan todos los ejercicios de clase en clase, pero esos sirven para que entiendan, el día de hoy no los he pedido. ¿Ok? ¿Algo más? Bien, estamos tranquilos. Entonces ya nos queda muy claro
cuando nos vemos el siguiente lunes y sabemos el aula todo. Tengan buen fin de semana.